Hola, bon dia a tots, bon dia a totes. Benvinguts a Bonanza, bienvenidos a Bonanza. Lo haremos hoy en castellano porque tenemos gente de toda nuestra fantástica geografía ibérica entre nosotros y bueno, para que nos podamos entender todos. Lo primero, daros las gracias a todos los que habéis venido, evidentemente a la gente de Bonanza, pero a todos los que habéis venido de fuera, los que lleváis 3 días de jornadas con Joaquín Maurín. Realmente creo que sois unos auténticos resistentes. Aguantasteis 3 horas de conferencia magnífica por otra cosa en Zaragoza, aguantasteis en las trincheras, sobrevivisteis, no había tiros, pero sí que había un sol de justicia en las trincheras de Robres. Aguantasteis también un acto de 4 o 5 horas magnífico también ayer en Huesca y habéis aguantado las curvas en autobús para llegar hasta aquí. Imaginaros lo que tenían que sufrir. Esa carretera se abrió, si no me equivoco, a mediados finales de los años 70. La de Pont de Suert tampoco estaba abierta. Imaginaros Maurín y todas las personas de su generación lo que tenían que hacer para venir e irse desde un sitio tan remoto como este, desde este pueblo hasta Barcelona, hasta París, hasta Madrid, hasta Moscú, hasta todos los sitios que se movían y que se iban. Y a pesar de ello, Joaquín Maurín, que era una persona que amaba con locura su pueblo, a su familia, tenía los recuerdos de la infancia. Yo creo que Anabel entrará muy bien en esto, mucho mejor que yo. Intentaba volver cada vez que podía siempre aquí a Bonanza y a este pueblo. Nosotros quiero deciros de verdad que estamos muy agradecidos a la Fundación Andreu Nin que se puso en contacto con nosotros. No sé dónde está Enrique del Olmo, que creo que está por allí. Enrique del Olmo, ahí lo tenéis, que ha sido el instigador, el que se puso en contacto con nosotros, con todos nosotros, para organizar todo esto. He de decir que a nosotros nos vino de perlas. En el Ayuntamiento de Bonanza siempre intentamos cada 2-3 años hacer algún evento, alguna charla, alguna cuestión para mantener la memoria, desde luego, de nuestro vecino más ilustre, de Joaquín Maurín, y por tanto pues estamos encantados, ¿no? Nos vino miel sobre hojuelas. Y también agradecer a la Fundación Andreu Nin en su parte de Cataluña y de Barcelona, que ahora os presentaré a Pelai Pagès, que también es su presidente en esa parte, por mantener esa memoria de toda esta parte de eso que se ha venido a hablar, se ha venido a denominar a veces de comunismo heterodoxo, o toda esa parte de la izquierda marxista que no era estalinista, ¿no? De alguna manera, o que era antiestalinista. Y por tanto yo creo que hacéis una labor fantástica. En primer lugar, simplemente unas cosas de intendencia. Tenéis los libros que se han publicado recientemente gracias a la Fundación, un libro de homenaje a este 50 aniversario del fallecimiento de Maurín, escrito por muchas de las personas que están por aquí y que han dado charlas durante estos días, y también la reedición del libro Hacia la Segunda Revolución, con la introducción de Andy Durgan, que lo tenemos por aquí también, otro de los grandes conocedores de la figura de Maurín. Y yo, pues aparte de dar las gracias a las fundaciones Andreu Nin en todas sus facetas, también dar las gracias al Instituto de Estudios Altoaragoneses, que nos acogió. Está aquí su director, Alberto Sabio, que nos acogió desde el primer momento, yo creo que también con mucha ilusión para hacer todo este evento. A la Diputación de Huesca, por supuesto. Tenemos por aquí a la diputada Gema Betorz, que no la veo ahora mismo, pero se nos ha escapado por allí. Quiero nombrarla porque Gema, aparte de ser de aquí, ser rausina y es nuestra diputada de zona, pues es de las que estaba en el equipo de gobierno cuando se impulsaron estas jornadas, y yo creo que eso también pues hay que agradecerlo, y también dar gracias al Gobierno de Aragón, que también tuvo su implicación a través de Cultura y a través de Mari Sancho Menjón. La segunda cuestión de intendencia es que por esa calle, la primera puerta a la derecha, hay un servicio abierto, hay un baño abierto para el que lo quiera usar, cuestión importante. Y la siguiente cuestión de intendencia es que la casa natal de Maurín, esta que tenemos aquí detrás nuestro, está abierta y se puede ver la sala, que es una preciosidad. Se ve en un momento, y se puede ver en un momento ahora cuando volvamos del cementerio, como queráis, y la era también es muy bonita. También está abierta la iglesia, también es pequeña, quiero decir que se puede entrar y verla y salir, y el cementerio lo tenemos aquí mismo.
aquí mismo. Entonces, bueno, pues simplemente daros las gracias a todos por haber venido y vamos a empezar. No voy a hacer yo resumen de la vida de Maurín, porque yo creo que estos días hemos hablado mucho sobre él. A mí me parece un personaje fantástico, con una evolución intelectual muy interesante, pero bueno, vamos a dejar que hablen los que saben de verdad. Y en primer lugar nos va a hablar Pelai Pagès, que ya estuvo aquí, me ha dicho, en el año 2006, también para hablar de Joaquín Maurín. Es catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona, es presidente de la Fundación Andreu Nin en Barcelona también, es, yo creo que, de los mayores expertos que hay en el movimiento obrero, en la guerra civil, especialmente también en el PUM. Es, yo creo que, el mayor conocedor de Andreu Nin que hay, tiene varias publicaciones sobre él, el gran amigo y el complemento sin el que no entenderíamos tampoco la vida de Joaquín Maurín. Tiene unas 30 publicaciones sobre historia de contemporánea, múltiples comisariados de exposiciones, colaboraciones para todo tipo de material audiovisual de divulgación histórica. Yo creo que estamos ante, sin duda, de uno de los conocedores, los mejores conocedores de la convulsa primera mitad del siglo XX en nuestro país. Y antes de empezar, Pelai, quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde has sacado el tiempo para hacer todo esto? Toda una vida. Bueno, el tiempo se saca de la vida, ¿no? Y vivimos, y por tanto, si vivimos hay tiempo. Yo empecé a trabajar sobre Andreu Nin a principios de los años 70. Presenté la tesis de licenciatura, la biografía de Andreu Nin, en el año 72, que salió publicada luego en el 75, aún en vida de Franco. Si a mí me hubiesen dicho que 50 años después aún seguiría hablando del tema, en aquel momento no me lo hubiera creído. Pero es evidente que el caso de Andreu Nin, como el caso de Joaquín Maurín, tienen una actualidad increíble. Es evidente que si analizamos un poco los políticos que existieron en los años 30, durante los años de la Segunda República, son de los pocos de los que aún se sigue hablando y además se siguen publicando. Los libros que de Joaquín Maurín acaban de salir dos. De Andreu Nin el año pasado salió uno, hace 2 años otro. O sea, mantienen una actualidad como pocos. Efectivamente, yo quería empezar mi intervención recordando que en agosto del 2006 ya estuve en Bonanza dando una conferencia, efectivamente, sobre Joaquín Maurín. He encontrado justamente el guión que utilicé en su momento, y el título de la conferencia era Maurín, el POUM y el mundo rural. Era evidente, por tanto, que además la di con Marcelino Iglesias, el padre de Marcel, que entonces era presidente del gobierno de Aragón, y la dimos aquí mismo, en esta misma sala, con además muchísima gente también había, con lo cual, bueno, pone en evidencia que efectivamente Joaquín Maurín, un revolucionario del siglo XX, mantiene una clarísima proyección en la actualidad. Yo me puse en contacto con Maurín a través, ya lo acabo de comentar, de la biografía que escribí sobre Andreu Nin, pero en enero del 96, justamente coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el diario El País, me pidió un artículo que se publicó en catalán con el título, que me parece también muy emblemático, que se titulaba Joaquín Maurín, en catalán, la ética del combate político. Porque efectivamente el combate político no es como ahora, que
aquel diputado del PP decía, ¿no? Yo me he puesto en política para forrarme, ¿no? No. Estos hombres se metían en la política desde una perspectiva ética para transformar el mundo, para cambiar la realidad en contra justamente de los intereses de las clases dominantes. Efectivamente, Maurín, junto a Andreu Nin, ha sido de aquellos pocos dirigentes obreros en el Estado español que poseyó una proyección internacional. Hay muy pocos dirigentes de los años 30 o del siglo XX, si queréis, que se proyectasen más allá del Estado español, más allá de las Españas. Son muy pocos. Maurín era uno de ellos, junto a Andreu Nin, y también, estos días lo hemos ido viendo, es de los pocos dirigentes que hizo aportaciones dentro del pensamiento y dentro de la teoría marxista. Me gustaría destacar, no me alargaré mucho, diversos aspectos de su trayectoria política. En primer lugar, se ha hablado de él, pero se ha hablado estos días muy de paso. Me gustaría hablar de su profesión de maestro, que justamente es otra de las características que mantiene con Andreu Nin. Andreu Nin también fue maestro, y no es por casualidad que fueran maestros. Maurín ejerció el magisterio durante 4 años en Lérida, en una escuela, ayer creo que se mencionó, absolutamente emblemática, como era el Liceo Escolar de Lérida, una escuela laica, la única escuela laica que había en Lérida, que había creado Frédéric Godàs. Yo conocí a su hija, que en fin, también ya falleció, a Elvira Godàs, y siempre me dijo que Elvira Godàs siempre me dijo que el Liceo Escolar de Lérida era una escuela absolutamente emblemática. Hasta tal punto era emblemática que acabó desapareciendo durante la Guerra Civil al ser bombardeada por el ejército de Franco. Ella siempre decía, Elvira siempre me decía, que en fin, fue un objetivo fijo, ¿no? que quisieron acabar con el Liceo Escolar de Lérida. El oficio de magisterio por parte de Maurín, como es el caso de Nin, fue concebido como una arma, como un instrumento más de combate político, en un momento, también hay que recordarlo, en el que el analfabetismo estaba muy arraigado tanto en los hombres, sobre todo entre las mujeres, en el Estado español. Solo quiero recordar, por ejemplo, que el primer ministro de Educación que hubo durante la Segunda República, el Marcelino Domingo, acabó popularizando aquella consigna de sembrar escuelas, sembrar escuelas, sembrar escuelas, porque efectivamente si las clases populares querían rehacer su vida, era imprescindible acabar con el analfabetismo. Y Maurín, como fue el caso de Nin, no fue por casualidad que estudiase magisterio. Había una clara voluntad de transformar también el mundo y la realidad social a través de acabar con el analfabetismo. No fue la única coincidencia con Nin la que tuvo Maurín. Su militancia también es comparable con la de Nin. Como Nin, también Maurín se inició en el republicanismo, un republicanismo
que no tiene, diría que casi no tiene nada que ver con el actual. Era un republicanismo radical, era un republicanismo hasta tal punto de que, siendo él republicano, participó activamente en la campaña a favor de la autonomía, de la amnistía por los acontecimientos del año 17. Quiero recordar que el año 17 no fue única y exclusivamente el año de la Revolución Rusa, también fue el año de la huelga general revolucionaria, también fue el año de la huelga de la canadiense, que permitió por primera vez en el Estado español conseguir la jornada de 8 horas de trabajo, en un momento en que la clase obrera a veces trabajaba 12, 14 e incluso 16 horas al día. En fin, conseguir las 8 horas de trabajo, y Maurín no es por casualidad que participase en la campaña a favor de la amnistía en un momento donde efectivamente eran muchos los represaliados por la huelga general del año 17. También militó en la CNT, justamente cuando dejó la escuela, el liceo escolar de Lérida, fue porque tuvo que ir a hacer el servicio militar. Lo hizo en Madrid. Haciendo el servicio militar, también ayer alguien lo recordó, participó en el famoso Congreso del Teatro de la Comedia de Madrid en diciembre del año 19, que fue donde conoció a Andreu Nin. Se conocieron allí. Andreu Nin ya participó en representación del Sindicato de Profesiones Liberales de Cataluña, y fue allí donde se conocieron. Fue a partir de aquel momento en que ambos se entusiasmaron por la Revolución Rusa. Eran los primeros años de una revolución que efectivamente en aquel momento comportaba transformaciones importantes. Sin embargo, a pesar de ser un entusiasta de la revolución, Maurín, como el propio Nin, muy pronto también se identificaron con un comunismo que tenía que ser inevitablemente plural, inevitablemente heterodoxo, inevitablemente disidente, y con un comunismo en el cual los sindicatos tendrían que tener un papel muy importante, muy significativo. Durante los años de la Segunda República, Maurín acabó liderando los dos partidos, también se ha hablado estos días del tema, de los dos partidos obreros más importantes que existían en Cataluña, como era el Bloc Obrer i Camperol, el Bloc Obrero y Campesino, y luego el Partido Obrero de Unificación Marxista, del cual Joaquín Maurín fue el secretario general. En tercer lugar, quería destacar que fue autor, también se ha hablado del tema, fue autor de 3 obras que aún mantienen una enorme actualidad. Cuando llegó del exilio, estuvo exiliado en París 2-3 años durante la dictadura de Primo de Rivera. Al volver en el año 30 publicó Los hombres de la dictadura, donde analizaba las responsabilidades que habían tenido los políticos que habían hecho posible la instauración de la dictadura. Especialmente crítico fue con la Liga Regionalista de Cataluña y con Francesc Cambó, uno de los dirigentes. También fue crítico con Largo Caballero, porque el PSOE también apoyó en momentos determinados, o al menos fue de los únicos partidos que no estuvo ilegalizado durante la dictadura. No es por casualidad que el mismo año en que Maurín publica Los hombres de la dictadura, también Andreu Nin publica un libro parecido,
¿cómo se titulaba el libro? De las dictaduras de nuestro tiempo. Sí, lo publicó en catalán y en castellano, un libro que no hace mucho, hace 2 o 3 años, a mí me llegó, se publicó en francés, o sea que es evidente que son libros que mantienen, y justamente de la misma manera que Maurín fue crítico con Cambó, Nin publicó este libro en réplica a otro que había escrito Cambó, que se llamaba Las dictaduras. O sea, hay unas concomitancias clarísimas entre Nin y Maurín. Ayer también se habló, 2 años más tarde, Los hombres de la dictadura se ha publicado después, durante la transición en el año 77, se volvió a publicar, con lo cual significa que tiene una clara actualidad e interés. En el año 32 publicó La Revolución Española, de la monarquía absoluta a la revolución socialista, donde justamente estudiaba los problemas que la revolución democrática tenía planteados y donde abogaba desde el primer momento a favor de la revolución socialista. Finalmente, Andy ayer habló bastante de él, en el año 35, después de la fracasada insurrección de octubre del 34, publicó El fracaso de la República y la insurrección de octubre. Luego se acabó publicando con otro título, pero originariamente el título no era Hacia la Segunda Revolución. Esto fue la traducción que se hizo de la versión en francés, porque Maurín también este libro lo publicó en francés, pero le cambió el título y cuando se volvió a publicar en el año 66, lo que hizo fue traducir el título del francés. Originariamente era, El fracaso de la República y la insurrección de octubre, donde justamente planteaba el fracaso del reformismo republicano, un fracaso que obligaba a la clase obrera a asumir las tareas de la revolución democrática, un país donde, el totalitarismo llevaba décadas de historia, era preciso. Estamos en un país, y aún lo vemos hoy, ¿no?, donde la derecha no ha tenido nunca una tradición democrática, ha sido totalmente autoritaria y sigue siéndolo, con perdón, pero esto Maurín nos lo explicaba de manera muy clara, que transformar democráticamente el país solo lo podía hacer la clase obrera, que tenía que asumir las tareas de la revolución democrática y sin solución de continuidad debía también iniciar la revolución socialista. Finalmente, querría hablar que, como buen revolucionario que fue, es indudable que Maurín fue uno de los grandes revolucionarios del siglo XX, también pasó muchos años de su vida en la cárcel. Como buen revolucionario, sufrió persecuciones importantes. De hecho, la primera detención, la primera vez que le detuvieron, se produjo en el año 22, cuando militaba ya en la CNT y cuando ya llevaba un gran entusiasmo con la revolución rusa. El año 25, en plena dictadura de Primo de Rivera, volvió a ser detenido. En este caso estuvo en la cárcel hasta el año 27, que fue cuando, al salir de la cárcel, se exilió a Francia. Francia conoció a Jeanne Souvarine, se casó con ella,
en fin, dirigió las ediciones Europa-América, tuvo una tarea importante en Francia. También durante la Segunda República fue detenido en varias ocasiones, ya en el año 32, en pleno primer bienio progresista, luego después de los hechos de octubre también, pero evidentemente su detención más emblemática se produjo en el año 36, al iniciarse la Segunda República, que estuvo en la cárcel hasta el año 46. En fin, siendo juzgado en el año 44, como veréis en Maurín, una historia del siglo XX, yo encontré toda la sentencia a la que fue juzgado en Consejo de Guerra y la publicamos porque creemos que tenía interés. De hecho, durante muchos años pasó por la cárcel de Salamanca, la de Burgos, la de Barcelona, acabó no fue juzgado en Consejo de Guerra hasta el año 44, o sea, fue muy tarde que lo juzgaron y le condenaron a cadena perpetua, que durante el régimen franquista cadena perpetua quería decir 30 años. Acabó saliendo de la cárcel 2 años más tarde, en el 46, en un momento en que se había terminado la Segunda Guerra Mundial y que, como habían perdido los aliados del franquismo, Franco no quiso ponerse a malas con las democracias occidentales que habían ganado la guerra y sacó a bastante gente de la cárcel. Sin embargo, estos 10 años que Maurín estuvo en la cárcel tuvieron una importante repercusión en su naturaleza. Efectivamente, acabó produciéndole un cierto desencanto. Yo recuerdo que hablando con uno de los dirigentes del POUM de Madrid, ayer también, estos días se ha hablado de él, Enrique Rodríguez, el Quique, a mí me decía, es que, claro, piensa que un hombre que ha vivido toda la vida para hacer la revolución, cuando tiene lugar esta revolución, él no la puede vivir, está encarcelado. Esto le genera una enorme represión, luego una depresión importante. Luego, claro, al salir de la cárcel ve que el partido que él había creado ha sido ilegalizado. En la República, la mayor parte de sus dirigentes han sido encarcelados y el amigo de toda su vida, Andreu Nin, ha sido asesinado. Esto también, me decía Enrique, le tenía que crear enormemente una enorme depresión. Era evidente que el partido que él había fundado, el POUM, que pasó a la clandestinidad franquista desde la clandestinidad republicana. O sea, fue el único partido que se encontró en esta situación, le tenía que haber generado efectivamente un enorme desencanto. Pero, sin embargo, Maurín mantuvo, y yo creo que esto vale la pena insistir en ello, a pesar de todo lo que se ha dicho del anticomunismo que mantuvo mientras vivió en Nueva York, yo no diría anticomunismo, yo diría antiestalinismo, como fue el antiestalinismo de George Orwell y de tantos otros militantes del POUM. De hecho, ya acabo, en una larga carta que escribió Joaquín Maurín a uno de los antiguos militantes del POUM, Joan Rocabert, el 11 de octubre del año 71, o sea, 2 años antes de morir, ponía de relieve en esta carta no solo el interés que él seguía manteniendo por la política, sino que además exponía su perspectiva de futuro para España. Maurín tenía claro, y cito textualmente, que para que España pueda ser socialista mañana
hay que reconquistar progresivamente la libertad y la democracia. Una reconquista que, según su criterio, solo podía hacerla la clase trabajadora, o sea que seguía manteniendo un poco el mismo criterio del protagonismo que tenían que tener los obreros para transformar la realidad. Efectivamente, para Maurín era preciso que el movimiento obrero se liberase de las cadenas que le ataban a ideologías muertas. También debía hacer posible la doble unidad sindical y política. Según Maurín, en el año 71, los dos grandes sindicatos, la CNT y la UGT, debían unificarse, y también hablaba de la unidad que tenía que existir entre el POUM y en primera instancia el Movimiento Socialista de Cataluña, que justamente había creado un antiguo dirigente del POUM, el Rovira, y después también una unificación con el PSOE, puesto que, en fin, él consideró que desde su fundación el POUM jamás se podía entender como un partido definitivo, sino en formación. Y acababa la carta con las siguientes premoniciones, y con ello termino. El objetivo general del movimiento obrero ha de ser, lo escribía en el año 71, no ahora, ha de ser la Tercera República. Evidentemente mantenía el republicanismo como un objetivo fundamental. Este objetivo, lejano sin duda, solo se podrá lograr mediante el esfuerzo de la clase trabajadora unificada. La lucha para recobrar la libertad y la democracia perdidas será dura y prolongada, pero precisa llevarla a cabo en bien de España. Evidentemente, Maurín, los últimos años de su vida, había seguido manteniendo los ideales por los cuales había luchado prácticamente a lo largo de toda su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pelay, por toda tu historia de trabajo y de dignificación del personaje de Joaquín Maurín, y por este resumen, yo creo, fantástico que has hecho, que es muy difícil resumir todos esos años de Maurín en tan poco rato, y desde luego tiene mucho mérito saberlo hacer así. Y ahora vamos con Anabel Bonsón Aventín, ribagorzana de Graus. Yo creo que una de las mayores conocedoras de Joaquín Maurín. Yo comparto con Anabel una cuestión que compartimos muchos aquí, que la pasión por Joaquín Maurín nos viene de una forma absolutamente casual. Nos viene por nuestro lugar de nacimiento, ni más ni menos, ¿no? Y eso, pues yo creo que también hace una aproximación a la figura de Maurín muy temprana, ¿no? En una época muy joven, incluso casi desde ya no sé si decir desde la adolescencia, pero desde la más tierna juventud. Anabel escribió, yo creo que la publicación que a muchos nos introdujo, a mucha gente de la zona nos introdujo en una visión más completa de la vida de Maurín, y no solo en los aspectos de los años 20 y 30, posiblemente más conocidos, ¿no? Anabel, yo creo que tiene un trabajo que es fantástico, que se llama Joaquín Maurín 1896-1973, y luego también hizo una cosa que yo creo que es bonita, y que es la reedición, porque ella encontró esos escritos de la novela que había escrito Maurín, que nunca se editó en vida suya, de la novela Algol, que yo la verdad es que la recomiendo porque es una novela muy personal, y donde, bueno, pues hace, que luego nos contará Anabel, esa regresión, Maurín al final no puede volver nunca a Bonanza, le habría gustado mucho, no puede volver nunca en vida, desde que entra en la prisión cuando quiere huir a Francia, desde el año 36, no puede volver nunca a este pueblo, siempre había querido volver, y hace una regresión imaginada que plasma en esa novela. Y nada, Anabel,
¿Juegas en casa? Adelante. Conozco esta plaza. Bueno, muchas gracias, Pelay. Estoy encantada de oírte por primera vez. Te leí mucho y gracias a ti pude arrancar y aprender mucho de Maurín, ¿no? Madre mía. En fin, es la segunda vez que acudo a homenajear y a recordar a Joaquín Maurín como espectadora, en su pueblo. Esta vez porque se conmemoran los 50 años de su muerte y en 1996 porque se cumplían 100 desde su nacimiento. Entonces estuvimos también acompañados de Víctor Alba y de más compañeros del POM y de familiares que ya no están hoy entre nosotros. Mi mejor recuerdo para todos ellos, que sufrieron también los rigores de guerras, de cárceles, de muertes, de pérdidas, de exilios y de olvidos, ¿no? Porque sin duda también lucharon arriesgando sus vidas por un mundo más justo, bajo la mejor bandera de la libertad, la justicia social, la igualdad o la fraternidad. Y mano a mano siempre con el que fue su líder natural, casi sin querer serlo, ¿no? A Joaquín Maurín. Y mi mejor recuerdo también para María Maurín, su hermana, para Antonieta, su sobrina, la madre de Yep, y dueña entonces de esta casa, para Bárbara Farré, para María Iglesias Benería, para Mosén Manuel, para Mosén Luis, a quienes conocí, con quienes hablé, y que en aquel momento fueron casi también de mi familia, y cuyos testimonios me ayudaron muchísimo a construir la biografía del Quinet niño aquí en Bonansa. En la Bonanza de entonces, además, ¿no? Y de conocer la historia de Casa Navarri, a dibujar el retrato y el claroscuro de sus padres, de sus tíos, de los sacerdotes, de las niñeras, de los criados, de las costureras, de los pastores y del Quim, tan listo, tan formal y tan introvertido, que estudiaba para cura en Barbastro y en la Pobla de Segur, y del Joaquín ya rebelde, estudiante de magisterio en Huesca, que visitaba a Joaquín Costa supuestamente en Graus, del pedagogo republicano y laico en Lérida, en el Liceo Godás, amigo de la familia, Godás, siempre la familia. Y cuando se metió en política, en la CNT, por el disgusto de que no le dieron una plaza de inspector porque había otro enchufado, eso decía su hermana María, porque no hubo un solo verano que Joaquín dejara de pasar sus vacaciones en Bonansa, con la familia. Salvo el verano del 35 que viajó a Mallorca con Juana y con Mario. Él frenaba su actividad política trepidante, lo dejaba todo, venía, rezaba el rosario con su madre, se paseaba por el Prado y tomaba tierra desde los afectos, desde la seguridad del origen, desde la raíz que siempre le sostuvo y que nunca abandonó. En fin, en aquel momento eran puros tesoros y pura memoria narrada aquí en este bello y ahora despoblado territorio, y con esta preciosa cadencia del habla ribagorzana de esta frontera, con ese catalán tan especial que Maurín exportó por el mundo, no sin cierta timidez, porque le daba corte hablarlo, ¿no? En principio. Seguro que muchos familiares de esta casa, de la casa fuerte del país, en aquel momento de ascendencia noble, puritana y clerical, debieron escandalizarse ante las andazas del joven de Casa Navarri y que pensaron cuánto pasó en aquellos tiempos por sus ideales. Pero sé que le respetaron y que entendieron por su honestidad, a prueba de bombas siempre, y porque, como decían ellos, era muy humano, ya desde pequeño con los criados de la casa, y sé también que temieron por él, y es más que evidente que le ayudaron y se ayudaron siempre. De hecho, como sabemos, su primer mentor y pariente de Durro, Ramón Iglesias Navarri, bajo cuya protección había ingresado en el seminario de Barbastro, que fue capellán castrense y amigo de Franco en África, y luego obispo, le salvó directamente la vida. Y ya antes le había sacado de más atolladeros durante sus años de cárcel en la dictadura de Primo de Rivera. Poco más se puede decir. Eran ideológicamente antagónicos, se querían, y lo primero es lo primero, y lo primero era la familia. La correspondencia mantenida hasta el mismo año de la muerte de Maurín atestigua el vínculo, el cariño y el más profundo agradecimiento. El enigma de Joaquín Maurín, tras su desaparición en Galicia durante el golpe de Estado del 18 de julio del 36, tras los homenajes al héroe que se creía muerto y las calumnias de su controvertida salvación, tras 10 años y 23 días preso, quedaba definitivamente zanjado. Y es asombroso, visto desde hoy y visto desde entonces, que aquel zagal de Bonansa, que a los 14 años ya había leído los clásicos en la biblioteca de su casa,
de casi 2 metros de estatura, con su mentón prominente y su alma vibrante y cristiana en pos de la unión fraternal proletaria, de la pedagogía de los oprimidos, de la escuela y despensa, formara parte de la vanguardia intelectual del movimiento obrero de los años 20 y 30. Y en menos de 10 años ocupará puestos como destacado dirigente de la CNT, en el Partido Comunista Español, en el Bloc y en el POM. Y fue vertiginoso también comprobar cómo desde su republicanismo social y regeneracionista saltó a la arena política vinculándose como sindicalista convencido a la pletórica CNT del año 1919, con Salvador Seguí como su santo y seña y Sorel como su gran inspirador. Aquella gigante con pies de barro a la que trató, sin conseguirlo, de dotar de una doctrina política o de conquistar sus sindicatos desde dentro, cuando se movía y teorizaba en un terreno ecléctico entre el sindicalismo revolucionario y el marxismo, y cuando fundó y dirigió los comités sindicalistas revolucionarios y el semanario La Batalla, uno de los mejores periódicos que ha dado el movimiento obrero y siempre portavoz del pensamiento mauriniano. Y que esto ocurriera poco después de que aquel joven idealista de Bonanza viajara a Moscú, cruzando casi clandestinamente media Europa, a sus 25 años, que conociera a Lenin y a Trotsky y que volviera fascinado por la Rusia de los soviets, la tierra de la gran promesa, y pro-bolchevique convencido, muestra ya un talante más que firme y un compromiso inapelable con la revolución de obreros y campesinos, que daba pan y trabajo y que desde Rusia había cambiado la faz de la tierra. Pocos españoles entonces podían decir lo mismo. En su segundo y providencial viaje a Moscú, conoció a la que iba a ser su esposa, Jeanne Souvarine, hermana de Boris Souvarine, entonces importante dirigente comunista francés, y ambos hijos de joyeros rusos emigrados a París. Con ella, con su inteligente y activa compañera para toda la vida, tuvo un hijo al que llamó Mario, como uno de los personajes de Los Miserables de Víctor Hugo. Y en esa época, a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera, Maurín, como nos ha contado Pelay, ingresó en el reducido y sectario PC de los años 20, con cuyos dirigentes mantuvo siempre profundas disensiones. Esto iba así. Tras casi 3 años de prisión en el castillo de Montjuïc, donde se gestó su primer libro, en 1927 marchó a París, donde trabajó a las órdenes de la Comiter mano a mano con André Unín desde Moscú, quien ya estaba acercándose a Trotsky y siendo perseguido por Stalin. Y esa percepción temprana de la perversión del comunismo stalinista le convirtió en un comunista disidente que se iba a dedicar con absoluta entrega a la preparación de una revolución española que siempre quedó pendiente, y a pronosticar de cara al intento de una unificación obrera que deseaba liderar y a premonitorias advertencias del enfrentamiento futuro. Y ese es el momento en el que Maurín alcanza el protagonismo que le reservaría un puesto en la historia de este país. Es entonces cuando, contra viento y marea, y sin plegarse a alternativas mayoritarias, materializaría su original pensamiento en 2 organizaciones marxistas propias y autónomas, el Bloc primero y el POM después, y ya con su amigo Nin, tras algunas disensiones, porque Maurín no era estrictamente trotskista, y que no lograrían las metas deseadas de su fundador. En fin, el más aristocrático y honesto de todos los líderes obreros, el revolucionario profesional, el reformador por excelencia, el brillante teórico del marxismo hispano, el convincente orador y conferenciante, el diputado en las Cortes del Frente Popular y sobre todo, el estratega del partido, que se había movido con soltura por el complejo e interclasista tejido sociopolítico catalán, desaparecería de la escena pública el 18 de julio del 36. Y bueno, ciertamente Maurín fue caldo de cultivo de esa feroz intransigencia y hubo de pagar, como muchos, un elevado precio por consagrar su vida a la clase obrera y campesina y a la causa de la libertad, como rezan las palabras de la placa que les recuerda aquí en Casa Navarrino. Desgraciadamente, el destierro, fue patrimonio de casi todos los que, como él, habían nacido en los albores del siglo, habían oído las voces clamorosas de los miembros de la generación del 98 y querían cambiar España, destilando lo mejor de lo que ocurría allende sus fronteras, tras las que la guerra del 14 y la revolución rusa habían trastocado el viejo orden. Los que se nutrieron y crecieron al calor de acontecimientos revolucionarios que hacían sentir el apasionante vértigo de la historia. Imagino
que en 1981, cuando regresaron sus cenizas a este cementerio, el acto debió ser una fiesta, entonces casi recién estrenada, una democracia que lo permitía, tan soñada por Maurín, aunque le faltara ser republicana y mucho más rupturista con el franquismo, como él aventuraba desde Nueva York, y que entonces, en aquel acto, se contaba con la presencia de Juana, de Mario y de toda la familia, salvo de sus dos hermanos, de Ramón y Manuel, que murieron mientras Maurín estaba preso, y tantos amigos de compañeros y compañeros de sueños y fatigas que recordaron entonces, en el 81, su impronta y sus enseñanzas, incluidos Jeff de Moner y Marcelino Iglesias, que ya estaban ahí, ¿no? Y bueno, se había cumplido uno de los deseos de Maurín, que sus cenizas descansaran junto a los suyos, en su aldea natal, en su Arcadia nunca olvidada, en Miralba, y siempre recreada en sus horas de aislamiento y soledad en las prisiones de Franco o de nostalgia en el exilio. Su deseo de volver a España, a Barcelona, a Bonanza, de volverse niño, de morir aquí. En resumidas cuentas, y como conclusión, se me ocurre recordar unas palabras sobre mi libro que me escribió un buen profe de la universidad hace tiempo, ¿no? Él me escribió: ante todo, es un libro lleno de caminos abiertos, que es lo importante, y así se puede hacer en serio una nueva visión de Aragón, tan sobrado siempre de malos tópicos. Porque quiero recalcar que realmente Maurín fue un aragonés, alto aragonés universal, demasiado poco conocido en su tierra, internacionalista y cosmopolita, que nunca pecó de provincianismo y que acabó sus días sumergido en el tráfago de Nueva York, un destino que no dejaba de ser lógico para un político de semejante talla, aunque él, en sus sueños literarios, en Algol, hubiera preferido morir en el frente o en su aldea, y aunque, como me contaba su hijo, hubiera borrado 10 años de memoria de los que nunca habló con él. Y que no se me olvide, verdad, justicia y reparación siempre, y ni un paso atrás para todas las víctimas de aquella guerra perdida y de aquella dictadura asesina, incluidas las de la transición y fundamentalmente las del POM, doblemente silenciadas y doblemente desahuciadas hasta de los libros de texto. Muchas gracias. Hago política. Muchas gracias, Anabel, que bien hila siempre las palabras en sus escritos, en sus locuciones. Yo recomiendo, veo que están grabando todas las diferentes conferencias, me imagino que algún día lo colgarán, lo pondrán en algún sitio que se pueda ver. Pues bueno, os recomiendo también la conferencia que dio en Zaragoza, aparte de grandes conferencias también está por aquí Alberto Sabio, está por ahí Andy, bueno, he visto más gente de los que han ido dando conferencias, pero me pareció muy bonita y muy hecha desde la pasión que siente por Maurín, Anabel, y que se le nota. Bueno, tenemos a Chep de Navarri, Chep de Moner. Este sí que juega en casa, pero en casa, o sea, no de forma figurada, este juega en su casa, en la pared de su casa y delante de la placa de Maurín. Chep es periodista, ha pasado a mejor vida, la vida del jubilado, periodista jubilado, y también ha colaborado en varias publicaciones, algunas muy ligadas a nuestra zona y a nuestro pueblo, como Viaje al Pirineo Fantástico, no hace falta pinganillo, esto se traduce fácil, y Prastinen ya, que esto ya es más complicado de traducir, que sería algo como por ahí, sería más complicado de traducir. Inquieto culturalmente desde muy joven, formó parte del grupo que refundó el Ribagorzano. También estaba por ahí Anabel de joven. El Ribagorzano, el mítico periódico de Joaquín Maurín, que contó con esa segunda vida, breve pero muy fructífera. Chep representa hoy aquí a toda la familia, a aquellos familiares más cercanos o más lejanos a los de Cade Navarri, que se han preocupado siempre por mantener viva la memoria de Maurín. Adelante, Chep. Bueno, buenos días, bon día. Yo hablaré en dos idiomas, en catalán y en castellano alternativamente, para que todo el mundo me entienda, porque estamos en una zona donde hablamos de todo un poco. El ribagorzá es nuestro lenguaje natural. Anabel, me has quitado la mitad de mi discurso, te lo agradezco muchísimo, pero bueno, muchas gracias Alberto Sabio, al Instituto de Estudios Altoaragoneses,
Enrique del Olmo, de la Fundación Andreu Nin, Pelai, de la Fundación Andreu Nin en Barcelona, y Ayuntamiento de Bonanza y Diputación de Huesca, que han posibilitado estas jornadas para rehabilitar y dignificar la figura de Maurín. Ahora lo leeré porque no estoy muy acostumbrado a hablar en público y soy más de escribir y detrás de la cámara, no delante. Si me permeteu, en nom de la familia, a ver, si no me entienden, yo se lo traduzco. Si me permeteu... ¿Sí? Si me lo permitís... Ah, sí, sí. Tú me has dicho que no. Mi mujer me dice que no. ¿No? Que no es euskera esto. Vale. Euskera es más complicado, pero esto nuestro... Bueno, si m'ho permeteu, fareu la meva intervenció combinant el ribagorçà, que és la modalitat lingüística d'aquest territori, i també la de Joaquín Maurín, i el castellà per les persones que ens visiteu d'altres llocs i que no mos enteneu gaire bé. De ben xic, aquí a casa, sempre he sentit parlar de tio Joaquín i tots hem sentit parlar de tio Joaquín. La meva mare ens llegia les cartes en família que de tant en tant ell en remetia i arribaven d'un lloc molt llunyà i inimaginable per un nen de bonança com era Nova York. Jo veia les cartes que arribaven aquí amb un membret que hi posava Air Mail. I jo llegia, dic, carta de tio Joaquín, perquè era l'única que arribava amb aquest format. Sí, sí, sí. Unas cartas en donde tío Joaquín preguntaba por todos los amigos, la gente del pueblo, la familia, cómo iban los negocios. La casa sufría mucho económicamente porque estaba muy embargada cuando mi padre y mi madre afrontaron su vida aquí en Bonanza, y estaba muy preocupado por las andanzas y la economía de la casa. Era un hombre que se le notaba que estaba enamorado de su tierra y de sus amigos y de su pueblo y de su comarca, aparte. En estas cartas, paradójicamente, también se transmitían palabras de silencio. Un silencio recio, sobrio y austero que impregnó los hogares durante el tiempo gris de la España de Franco. Pero a su vez, la recepción de noticias sobre su cotidianidad en Estados Unidos y las visitas de tía Juana y de Mario en los veranos de nuestra infancia conseguían afianzar una relación familiar estrecha y afectuosa que el más inhumano de los destinos, que és el exilio, nunca pudo doblegar. De fet, aquell lligam familiar, sustentat en el respecte i l'estimació, fou la seva taula de salvació durant el ofec repressiu i els anys de presó. No en va, fou un familiar nostre, Monsenyor Iglesias Navarri, de Casa Ferrero de Durro, que impedia el seu afusellament amb les seves gestions. Joaquín Maurín salvà la vida, però la condemna a l'oblit no li fou sostreta. De fet, per això, encara han d'existir jornades com les que fem avui per reivindicar la seva figura. De todo este episodio, los pequeños de la casa apenas sabíamos nada en aquel tiempo, porque, como he mencionado, el tiempo de silencio y renuncias marcaba los compases de la época. De hecho, en mi caso, y en el caso de mi familia, no redescubrí la figura y dimensión ideológica y política de Joaquín hasta la transición y los primeros tiempos de nuestra democracia, que empezaron a rescatar del pozo del olvido aquellos que durante la República creyeron que otro mundo se podía construir, desde la perspectiva de la justicia social y la confraternidad entre las gentes y los pueblos. I és precisament aquesta idea de fraternitat, diversitat i de respecte a la diferència dels pobles la que ens va fer impactar més la figura de Maurín, el Maurín personal i el pensament de Maurín. Una convicció que avui llegeixo com un signe d'identitat en ell mateix,
plenament Ribagorçà, el seu país, perquè els que som d'aquest país vivim i sentim aquest territori des d'una identitat fronterera, definida a partir de la pertinència a dues realitats diferenciades, però alhora imbricades. Participem activament amb les dues, però no pertanyem a cap d'elles plenament. La Ribagorça tiene su bandera en un río donde todos confluimos, hablamos, dialogamos y nos entendemos. Por todo lo expuesto, que deseo que este legado cívico de conexión sin exclusiones entre personas, pueblos y sociedades se desprenda del legado de Joaquín Maurín y adquiera una renovada vigencia. Más en estos tiempos tan ruidosos, donde populismos incendiarios de carácter individualista de toda clase impregnan y arrastran nuestra realidad. Creamos de nuevo en el valor fraternal inherente a la condición humana y, en definitiva, en aquello que nos caracteriza, la capacidad de construir cultura y mejorar sociedades a partir de un avance colectivo como Maurín siempre hubiera querido. Muchísimas gracias. Molt bé, moltes gràcies, Chep. Y eso que nos ha dicho que no sabía hablar en público, que tenía cierta reticencia, ¿eh? Yo creo que precioso discurso desde el sentimiento y desde el corazón. Y para terminar, antes de ir a hacer la ofrenda floral, que la haremos inmediatamente después de la actuación, para terminar tenemos una pequeña actuación musical de Joaquín Pardinilla, que no sabemos dónde están. Ah, están por aquí. Están los músicos. Digo, yo sé que habían llegado porque los cacharros los tienen y además son Joaquín no es ribagorzano, pero casi, es del Sobrarbe, que es comarca hermana de la Incha. Yo creo que un gran, puedo decirlo así, agitador cultural. Yo creo que de las personas que está más puesta en la cultura de nuestra zona y sobre todo en la cultura musical, aparte de músico, con numerosos trabajos, numerosas publicaciones, también organizador de conciertos y de eventos, ¿no? Y de festivales musicales, y creo que con mucho éxito. Sin solución de continuidad, le quitamos la mesa un momento para haceros sitio y adelante. Todas aquellas personas que sueñan y piensan en la fraternidad. Comenzamos por bloques, vamos a empezar recordándolo con un tema que todos conocéis y entramos después a hacer un pequeño bloque que comenzamos con el tiempo de las cerezas. Ayer estuvisteis viendo el documental de Alberto Sabio con Vicky Calavia, Las cerezas del exilio. Tocaremos después algún tema de ese documental, porque después del tiempo de las cerezas y de las músicas que de alguna forma han articulado la política del siglo XX, también pasaremos a hablar del exilio. Vamos a hacer un tema de Falla, vamos a tocar también la música que se encontró Maurín cuando llegó a Nueva York. Haremos Estela by Starlight también, ¿por qué no? Él vio ese mundo cuando llegó allí, de pronto esa música estaba allí. Y acabaremos aquí tocando unos temas tradicionales de la Alta Ribagorza, que seguro que conoceréis la inmensa mayoría, y que seguro que eran los que bailaba Maurín cuando era un crío y con los que pensaba cuando estaba en el exilio. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a hacer ahora un tema compuesto para el documental Las cerezas del exilio y que es un homenaje a los países iberoamericanos que tan generosos fueron con los españoles y abrieron sus puertas. Hacemos después una referencia también a una de las 7 canciones populares que Falla musicó, en este caso la Jota, en versión libre. Y bueno, recordamos a Falla, pero recordamos también a Antonio José, alumno suyo, que también fue fusilado, una de las grandes esperanzas de la música española. Tremendo folclorista, además de compositor de vanguardia. Bueno, y luego hacemos Estela Valle Starlight, que era un tema que se compuso precisamente ese año en Estados Unidos, como una banda sonora, y que era, digamos, la música que había entonces allí en el año 47. Oh, gracias. Vamos cuando quieras.
Muchas gracias. Y bueno, voy a coger esto que casi será mejor. Ya lo cojo, ya llego. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedir este pequeño concierto con esta pequeña suite de temas alto ribagorzanos. Vamos a hacer el Valpià en primer lugar, vamos a hacer el Tatero después, y con el permiso de los del Río Ésera vamos a hacer también la Chinchana de Campo. Así que, bueno, pues yo qué sé, emocionadísimos y contentísimos de pasar esta mañana. De estar aquí con vosotros esta mañana. Muchas gracias. No sé qué dice, no sé qué dice. Bueno. Pero estaba... Perdonad. Con todos ustedes, Juan Luis Rollo, mi hermano, Joaquín Pardinilla a la guitarra, que me estaban diciendo, Ahí pa' ahí. Venga, va. Poneos a bailar, por favor. No lo dudéis. Es un bonito vals. Esta es la que está... Esta es la que está mal. Vamos allá, fratello.
Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradeceros a todos muchísimo lo que se ha hecho hoy en este pueblo, que yo soy mucho más tardano que ellos, viví mucho menos que ellos toda la historia, porque he venido muy tarde y Joaquín Maurín, pues yo soy del 64 y él murió del 73, o sea que viví, pero continué oyendo siempre la tía María de Huesca, tío Joaquín, que ha dicho él, yo lo viví igual, siempre tío Joaquín, las historias de irlo a ver a la cárcel de mis padres, y de alguna manera lo llevo en el corazón también, siempre y muy intensamente. Os agradezco a todos muchísimo que hayáis venido aquí y que lo podamos recordar así. Gracias a vosotros.